Hola amigos, hoy os presentamos una comparativa muy especial. Normalmente en los enfrentamientos escogemos dos vehículos de muy similares características para ver en qué apartado uno es mejor que el otro. Los probamos exhaustivamente en todo tipo de condiciones y entonces podemos decir que A es mejor que B frenando, B es mejor que A en suspensiones o viceversa. Hoy lo que tenemos son dos vehículos radicalmente distintos, pese a que la Vespa GTS 125 Super y el Seat Mó que veis frente a mí tienen categoría de scooter A1, es decir, los destinados al permiso convalidado, al permiso A1 o bien al B con 3 años de antigüedad y destinados evidentemente a un ámbito más o menos urbano. Esas son todas sus similitudes, dejando de lado que el precio de tarifa de ambos es prácticamente calcado. Hay apenas 50 euros de diferencia entre uno y otro, con lo cual evidentemente ese no será nunca el factor que hará que la balanza se decante en favor de la Vespa o del Seat. Lo que sí que vamos a hacer es explicaros cuáles son las características de uno y otro. Son dos vehículos, como podéis ver, muy distintos estéticamente, pero mucho más lo son en cuanto a su técnica. ¿Por qué? Porque como todos sabéis, Vespa GTS 125 Super está movido por un motor e-GET de gasolina, ya con normativa Euro 5 y con todos los refinamientos técnicos actuales, pero el Seat Mó, que deriva de la gama Silence, es un vehículo movido por electrones, únicamente por baterías y un motor eléctrico. Así que vamos a ver en qué consiste uno y otro y os explicaremos en qué nos han gustado más uno que otro, sin entrar directamente en lo que decíamos, en un enfrentamiento directo, porque no sería justo en ningún caso. Son muy diferentes, pero ambos cumplen perfectamente sus funciones de vehículos de desplazamiento urbano para el día a día. Vamos a ver por separado en qué consiste uno y otro y qué es lo que nos ha gustado más y menos de cada uno de ellos. En el caso de la Vespa, ¿quién no conoce estos modelos de la mítica casa de Pontedera? No hay prácticamente ningún aficionado al motor, sea de 2, de 4 ruedas, aficionado a los camiones, a lo que sea, a la movilidad, en todo el planeta que no haya visto, que no conozca lo que es una Vespa. Llevamos décadas y décadas viendo este esquema principal, en el que el cofre se desplaza hacia atrás, esta serie de formas se han convertido en un icono y aquí tenemos la máxima expresión de lo que es la versión 125. Las GTS son las más lujosas, las más amplias, por encima de las más sencillas, también emblemáticas Primavera. La GTS Super que tenemos hoy delante cuenta con un motor e-GET 125 multiválvulas, refrigerado por líquido y que ya supera obviamente las normativas Euro 5. Es un motor que por un lado consume muy poquito, pero por otro que nos ha sorprendido muy gratamente por el grado de refinamiento mecánico que ha alcanzado. No vibra absolutamente nada, tiene un empuje y un brío más que suficiente para salir de los semáforos con mucha alegría, pero sin ningún tipo de vibración parásita y sin ninguna rumorosidad que nos pueda molestar. Además, esta última versión ya cuenta con el sistema de arranque automático en los semáforos, es decir, que cuando nosotros nos paremos y la moto se quede al ralentí, el motor se va a detener de manera automática, se va a detener por sí mismo y en el momento que nosotros giremos el puño de acelerador mínimamente, una vez que veamos de nuevo el semáforo en verde, el motor se pondrá en marcha sin que notemos ningún tipo de retraso y saldrá funcionando con total normalidad sin nosotros tener que intervenir de ninguna manera extra. En cuanto a su diseño, bueno, pues evidentemente, pese a que es un producto lujoso y plagado de buenos detalles estéticos, de cromados, de muy buenos acabados y con esos colores tan vistosos a los que nos tiene acostumbrado Piaggio, cuenta con una instrumentación, por ejemplo, que a día de hoy resulta extremadamente sencilla. ¿Por qué? Porque lo que intenta ser es un calco de los modelos antiguos, con un velocímetro compuesto por un nivel de aguja, con una escala que imita incluso en su grafía a las de décadas atrás, y con una pantalla destinada a cuentakilómetros en el que encontramos dos parciales, 1 y 2, y un nivel de temperatura y poco más. Es un producto en este sentido muy espartano, pero es un tema intencionado, es decir, aquí lo que se busca básicamente es que la funcionalidad no se dé de bruces con el diseño de generaciones anteriores de Vespa. Eso no quita que contemos con buenos detalles como un mando remoto
que permite, por un lado, activar la función Find Me, aquella por la cual se encienden los 4 intermitentes en caso de querer buscar el vehículo en un aparcamiento grande, por ejemplo, o bien que active el sistema remoto de apertura del asiento. Con el mismo mando de distancia podemos abrir el asiento y acceder al cofre, cosa que también podemos hacer mediante un botón que está en el escudo justo encima de su guantera. La guantera sigue también el esquema clásico de todos los modelos Vespa y aquí la podemos ver bajo el escudo junto al mítico gancho, que es algo que ha sido un elemento prácticamente un icono en todas las Vespas. Cuenta con ruedas de 12 pulgadas de diámetro en ambos trenes. Es un vehículo que pese a ser más o menos voluminoso por sus formas redondeadas, la verdad es que es muy compacto, es mucho más pequeñito de lo que puede darse a entender viendo sus proporciones. Es muy fácil moverlo en parado, muy fácil de subir y bajar del caballete, cosa muy importante sobre todo para la gente que empieza por primera vez en el mundo de las 2 ruedas en la ciudad. Y su funcionamiento es sumamente sencillo. Cuenta además con una frenada muy potente pero muy noble, es de lo mejorcito que recordamos en todas las Vespa, porque además de pesar muy poquito, cuenta con un ABS muy eficiente que hace que detener el vehículo en cualquier condición sea algo sencillo y seguro. Y poco más os podemos contar por ahora, porque vamos a pasar a describir a su rival de hoy, que en vez de gasolina, como esta Vespa 125 GTS Super, utiliza carga mediante batería eléctrica. En cuanto al SEAT Mó, ya sabemos que SEAT está ofreciendo este tipo de vehículos, su primera incursión en el mundo del scooter, gracias a una colaboración con Silence, que es una empresa que, como todos sabemos, en sus orígenes era Scutum. Tras los modelos S01 y S02 se decidieron a poner en marcha este vehículo, el Mó, que es algo así como un pequeño icono en muchas de las ciudades en las que se ve, porque su línea se ha popularizado gracias al sharing. Hay una oferta de sharing de vehículos compartidos en muchas capitales y eso ha hecho que las líneas de los Mó, tanto de los Mó como de los S01 y S02, sean relativamente habituales para toda la vista. ¿Qué característica principal es la que mueve a este SEAT Mó? Pues bien, encontramos un vehículo eléctrico con un motor en el cubo de la rueda trasera, que aparentemente es lenticular, viene completamente carenado, con lo cual nosotros no vemos nada, y una gran batería extraíble que está en el centro del vehículo, ¿de acuerdo? Una vez accedemos al cofre, tenemos una palanquita y un tirador por el cual extraemos la batería por el costado izquierdo del scooter y automáticamente en el momento de tirar de ella se desplegan dos patas que lo convierten en una especie de carrito, para entendernos. Es un sistema muy práctico siempre y cuando tengamos presente que nosotros podemos acceder con el scooter a un aparcamiento plano o a un sitio desde el cual tengamos acceso vía ascensor, para entendernos. Si alguien puede llevarse a su oficina o a su casa esa batería, desde luego va a tener la mejor manera de cargar de manera segura, independiente y con el vehículo completamente seguro e inmovilizado, dado que no hay manera de robarlo en marcha. ¿Qué contamos como características en cuanto a conducción? Bueno, lo primero que hay que decir es que como en la mayoría de vehículos eléctricos hay varios modos de funcionamiento. En este caso tenemos un modo Eco, un modo Sport y un modo City. El City es, para entendernos, en el cual nosotros utilizamos el vehículo con total normalidad. Como característica principal podemos decir que ofrece unas prestaciones muy similares. Hemos estado midiendo a la salida de semáforos y demás el SEAT Mó frente a la Vespa GTS 125 Super, y podemos decir que la aceleración en el modo City es muy similar al de un 125 de los prestacionales. En cuanto al modo Sport, aquí sí que tenemos un poquito más de brío, notamos que la potencia eléctrica se aplica por completo y sobre todo que a la hora de cortar el gas, de cerrar el acelerador, para hablar con propiedad a partir de ahora,
Lo que notamos es una mayor retención, un sistema regenerativo de corriente que lo que hace es imitar el freno motor que encontramos en cualquier vehículo de 4 tiempos. Por último, contamos con un modo eco, que es aquel al que acudiremos siempre y cuando nosotros veamos que el remanente de energía de las baterías pues, nos está haciendo corto, y la verdad es que contamos con poder introducir alguna variable en nuestros desplazamientos más allá de lo previsto. Bueno, pues el sistema eco nos permite prácticamente, diría que aumentar en un 50% la capacidad máxima de recorrido respecto al modo City, y si somos precavidos y lo accionamos con suavidad, nos da capacidad para superar ampliamente los 100 kilómetros de autonomía. Esa autonomía se ve reducida hasta aproximadamente los 75-80 reales si vamos despreocupados con el acelerador. Pero hay que tener en cuenta que siempre podemos recurrir a lo dicho, a aumentar con el modo eco esa capacidad de recorrer kilómetros, y también que podemos emplear la frenada regenerativa del modo Sport en las bajadas. Por último, en cuanto a, ya que nombrábamos la frenada, hay que decir que este vehículo no tiene sistema de antibloqueo, no tiene ABS, si bien tiene un sistema de freno combinado, CBS, ¿de acuerdo? Cuando mordemos el freno delantero, cuando accionamos la pinza, hay parte de la potencia de frenado que viene desde atrás y viceversa. En cuanto a la capacidad de carga, hay que decir que es sorprendente, porque no solo contamos con plataforma plana y gancho delante, no hay guantera, eso sí, pero sí que podemos contar con todo un espacio bajo el asiento muy digno y apto para llevar 2 cascos integrales sin ningún tipo de problema. Es mucho más de lo que encontramos en su rival, dado que en la Vespa GTS 125 Super apenas cabe un casco jet, no cabe un integral por completo. Siempre, como en todos los casos, podemos recurrir a cofres, a top case suplementarios y elementos similares, pero tal y como se nos entrega de serie, hay que decir que en un Seat Mó caben 2 cascos integrales en el cofre. Ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas. Evidentemente no hace falta que incidamos mucho en el hecho de que repostar un vehículo como la Vespa GTS 125 Super no pasa más que por acudir a una gasolinera cualquiera, sacar una tarjeta de crédito o un billete y perder un par de minutos en el procedimiento. De esa manera, en apenas 5 minutos de parada podemos volver a tener más de 200 kilómetros de autonomía de nuevo. Ese proceso cuesta bastante más en el caso del Seat, evidentemente, pero hay que decir que si a nosotros nos encaja el sistema de carga mediante la noche o carga mientras estamos detenidos, estamos en nuestro puesto de trabajo donde estudiamos, con el vehículo recargando durante ese periodo de tiempo, desde luego hablamos de un vehículo en el cual la economía de utilización en el día a día es muy elevada. Por otro lado, lo más importante en cuanto a conducción y a diferencias estructurales, la Vespa tiene 2 ruedas de 12 pulgadas y un conjunto en el cual el reparto de pesos es prácticamente perfecto. Una vez nos sentamos en ella, se mueve sin necesidad de que pensemos en qué tipo de maniobra hay que hacer a la hora de entrar en una curva o de salir de ella. Lo hace todo con mucha neutralidad. Por otro lado, tiene ruedas de poco diámetro, con lo cual, evidentemente, los conductores que estén acostumbrados solo a conducir ruedas de mayor tamaño, pues tendrán que adaptarse a esa rapidez de reacciones inicial. En el caso del Seat Mó nos sucede un poquito lo contrario. Por un lado tenemos rueda de 15 delante, 15 pulgadas de diámetro y de 14 detrás. Esa mayor estabilidad se junta con el hecho de que el motor esté instalado, como decíamos antes, en el eje de la rueda delantera, dentro del cubo. Ese efecto giroscópico que se genera cuando esa rueda tan pesada está girando hace que tenga una cierta reticencia a empezar a girar. Es decir, cuando no conocemos el vehículo y acabamos de bajar de un scooter más o menos convencional, como es el caso de la Vespa, nos puede sorprender un poquito el hecho de notar que da la sensación de que conduzcamos un mega scooter con mucho peso detrás. No es así, es decir, es un vehículo compacto, muy fácil de mover,
Pero sí que hay que tener siempre presente eso, que cuando nosotros vamos a empezar a girar, notamos que, para entendernos, que la parte trasera es un poquito más remolona que la delantera. Es solo una sensación que desaparece una vez te has habituado al tipo de vehículo, y que no comporta más peligrosidad, sino que evidentemente pues, las reacciones no son tan naturales o tan inmediatas como en un vehículo más neutro. Por otro lado, tiene una grandísima ventaja en cuanto a desplazamientos que se efectúen por extrarradio, o por rondas o por vías rápidas. La sensación de aplomo una vez en marcha, una vez estamos circulando, es fenomenal. No hay manera de notar que una ráfaga de viento, por ejemplo, nos pueda cambiar de carril, y eso es algo que da mucha seguridad a quien efectúe trabajos de reparto o lleve una caja o un top case instalado en ella. Hay vehículos en los que una vez instalamos ese tipo de accesorios, una maleta trasera por ejemplo, la dinámica general se rompe. En este caso no sucede porque el peso queda perfectamente equilibrado y el efecto centrífugo de las ruedas de mayor tamaño y peso lo contrarresta por completo. En cuanto al día a día, callejean prácticamente igual, pasan entre semáforos, entre coches, en cualquier hueco si queremos buscarlo, sin ningún tipo de facilidad, suben, bajan bordillos sin ningún problema, no hay problemas de distancia libre al suelo y ofrecen ambas cosas, detalles tan buenos como el hecho de subir y bajar al caballete sin ningún tipo de esfuerzo, ninguno. Se pisa el caballete verticalmente, se hace un poquito de fuerza sobre el pie y automáticamente veremos que el scooter sube por su cuenta y riesgo. Ambas tienen sistemas de iluminación LED y como conclusión podemos decir que son sistemas, uno evidentemente probado, podemos decir que tras más de un siglo de evolución, el del motor térmico acoplado a un scooter, de manera colgante, es decir, colgado en la parte posterior del motor, del chasis y anclado mediante un amortiguador que hace que el motor sea el propio basculante en sí, y un sistema completamente distinto que es el del motor eléctrico brushless acoplado dentro del eje de la rueda trasera con un gran conjunto construido alrededor de la batería que en este caso por cierto es extraíble, como ya comentábamos. ¿Qué es mejor? No hay un vehículo mejor que otro, hay vehículos muy distintos y cada uno de ellos tiene sus características, sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a intentar, tanto en esta comparativa como en la que os ofrecemos desde la revista Solo Scooter, intentar desglosaros todo el detalle de cuáles son esos pormenores, y cada uno de vosotros debe decidir si la inmediatez del repostaje y los buenos acabados de una Vespa GTS 125 Super, así como su estética aprobada, son lo que os llama, o bien si queréis pasar a un nuevo estado evolutivo, si queréis empezar en el segmento del vehículo eléctrico ya con algo sumamente probado, fiable y que evidentemente va a ser el grueso de las ventas dentro de 5, 10 o 15 años, pero que evidentemente, bueno, por normativas, por un mundo, por convencionalidad, vamos hacia ello y que es el futuro, un futuro que ya no es lejano, sino que es el día a día en nuestras calles.